El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. FJDT Radio Lex. Radio Lex. La justicia en la radio. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Neta del Derecho en Radio Lex, Facultad Judicial de Derecho Tributario. Hoy miércoles 7 de junio de 2023 tenemos en este programa como invitada a la maestra María Guadalupe Guzmán López, quien nos platicará sobre los principios y generalidades del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que precisamente el día de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Magnífica coincidencia, y agradezco a nuestra invitada de lujo. Me permito presentarla. Claro que sí. Para que ustedes la conozcan. Sabemos que es una abogada muy reconocida y conocedora del tema, pero para quienes nos ven por primera ocasión y quienes quieren escuchar a la maestra, les comento lo siguiente. La maestra María Guadalupe Guzmán López es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, donde además cursa su maestría en Derecho en la misma sede académica. Además, la maestra María Guadalupe Guzmán López es abogada postulante en materia civil y familiar, docente, conferencista y pues nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, maestra Guadalupe. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un honor estar acompañada en este momento en su programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer poder compartir con toda la audiencia. Claro que sí, el placer es mío y agradezco que haya aceptado la invitación, y en un día muy importante para los abogados postulantes en el ámbito civil y familiar, porque a partir de hoy el Código Nacional se convierte en derecho positivo y vigente. Y vamos a poner en antecedente una breve reseña, una línea del tiempo, para que nuestro público sepa cuál fue precisamente el devenir de este Código Nacional. El día 15 de septiembre del 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 16, 17 y 73, en donde además de establecer que cuando en los juicios o procedimientos del orden civil principalmente y familiar se establezca como regla la oralidad, con que exista constancia de la audiencia será fundamental para tener validez y certeza de la celebración de la misma. Eso es en cuanto al 16. En el 17 se incluye pues esa premisa de que ante la posibilidad de resolver el conflicto o bien continuar con el formalismo que quizás se torne excesivo, se priorizará la solución del mismo. Es decir, vamos a solucionar el conflicto dejando a la forma en segundo lugar. Y finalmente, el artículo que es la pauta para tener nuestro Código Nacional. Se incluye una fracción trigésima o una fracción 30, si así lo queremos decir, al artículo 73, que posibilita al Congreso de la Unión, Poder Legislativo Federal, legislar de manera única en cuanto a lo procesal civil y familiar, y que abre la posibilidad que el Congreso entonces plantee una iniciativa de ley que se discute en ambas cámaras, y hoy precisamente dentro de la facultad que tiene el Ejecutivo Federal, se promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Eso como antecedente. Y antes pues de darle el uso de la palabra también a nuestra invitada, pues comentarles que este código se compone de 1,191 artículos, dividido en 10 libros, en donde vamos a tener pues todas las generalidades, las características, los principios rectores, principios legales y todos los pormenores procedimentales y procesales precisamente de la materia procesal civil y familiar en el ámbito nacional. Es un código nacional que prácticamente va a abrogar a los 33 códigos procesales. Me refiero a 33 porque son 32 entidades federativas y un código federal.
Y también es importante los transitorios, que son 20, que incluso establece muchas cuestiones que son importantes conocer. Bienvenida, maestra Lupita, y yo creo que vamos a iniciar precisamente con su comentario inicial. ¿Qué le parece la entrada en vigor de este código? Pues era justo y necesario. Esta reforma que se comentó demasiado, también hay que considerar que derivó en varias problemáticas con las entidades federativas, ¿no? Porque hubo una omisión legislativa de alrededor de 5 años. Así es. Y las entidades federativas realmente estaban en una complicación porque no podían modificar sus códigos procesales, y ahí hubo algunas controversias constitucionales, precisamente por la circunstancia, en específico el derecho familiar, por ejemplo, es muy dinámico. Tenemos que estar con pasos agigantados avanzados, y la realidad social va cambiando y la ley siempre va atrás, ¿no? Porque los procesos son muy rápidos, muy evolutivos. Entonces, esa parte pues sí era un conflicto, y ya era necesario precisamente que saliera, que hubiera esta iniciativa de ya sacar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y dar precisamente un enfoque nuevo que necesitamos también en oralidad. Justo en materia penal precisamente ya se implementó, y vimos esa transición que tampoco fue sencilla. Hubieron muchísimos cambios, capacitaciones y una adaptación incluso de las entidades federativas, porque a pesar de que había un código nacional, las cuestiones de interpretación y de aplicación también iban siendo un conflicto. Lo es más aún en materia civil y familiar. Precisamente en muchos foros se dijo, y estamos conscientes que la mayoría de litigios en nuestro país son del área civil familiar. Alrededor de 1,5 millones de estos conflictos pues se tienen que resolver, y justo la sociedad ya exigía una justicia moderna, renovada, un respiro a este estancamiento de la justicia. Sabemos que está sobresaturado el sistema de justicia civil y familiar, que los jueces realmente tienen una tarea complicada, porque su labor al día a día está sobrepasada, y eso obviamente impacta en que no se aplique el principio y el derecho humano, además del acceso a una justicia pronta y expedita conforme al 17 constitucional. Esto es importante recalcarlo porque es una gran obligación este nuevo código, no nada más para los operadores jurídicos, en general para todos los participantes, capacitarnos y comprender que debemos de hacerlo de la mejor manera. Y este nuevo código nos da esta pauta porque tiene tendencias muy importantes, que nos permiten ver más allá de lo que estamos acostumbrados, la oralidad principalmente. Siempre esta parte de los juicios orales que nos causa como este revuelo, ¿no? El cambio de un proceso escrito a un juicio oral familiar, por ejemplo, pero a fin de cuentas estos cambios producen mejoras en el sistema. Lo mismo pasó con el sistema de justicia laboral. Era necesario ya modificar la forma de impartir justicia, y pues precisamente ahora tenemos esta obligación de llevar juicios orales tanto en materia civil como en materia familiar, para poder acelerar la justicia, para poder hacer más rápidos los procesos, y que incluso en algunas entidades federativas, ejemplo Monterrey, ejemplo Estado de México, pues ya hay un cierto avance en este tipo de procesos. Las controversias de orden familiar son procesos preponderantemente orales y ya van en avanzada, y era una también parte de las discusiones y de lo complejo de este nuevo código, ¿no? Porque decían, ¿cómo vamos a adaptar ese avance, o cómo no retroceder en las entidades que ya tienen este avance? O incluso, por ejemplo, hay entidades que también tienen códigos familiares. ¿Cómo vamos a adaptar? Y a la par de este nuevo código también va a tener que adecuarse la legislación civil para que puedan tener esta armonía y poderlo implementar de forma efectiva. Pero es todo un reto, doctor, y considerando también el nuevo reto de la modernidad, ¿no? Que también nos cuesta de repente trabajo entender, y que la pandemia nos forzó a eso, porque yo creo que desde unos 3 años atrás era como apenas ir conociendo esta parte de las videoconferencias, de
de la tecnología, y justo llega la pandemia y hace que lo hagamos a marchas forzadas, ¿no? Que por necesidad y porque no pare precisamente las actividades jurisdiccionales, las actividades escolares, pues nos forzamos a tener estas herramientas y a ocupar estas herramientas tecnológicas, y bueno, justo esto va como a la par y nos va a permitir esta celeridad en los procedimientos. Todos estamos ya inmersos en la tecnología. Incluso, por ejemplo, en este nuevo código, las notificaciones hablan del correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Yo diría, bueno, ya incluso estamos más avanzados, utilizamos más el WhatsApp, ¿no? Para comunicarnos, y hay una amplitud de medios tecnológicos que podemos ocupar para eficientar pues estas tareas del Estado, esta nueva visión de justicia civil y familiar. Así es, maestra Lupita, y curiosamente revisando los primeros artículos del Código Nacional, que ya no es proyecto, el Código ya Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, establece en su artículo 7 diversos principios que se denominan rectores del sistema de justicia o de impartición de justicia en materia civil y familiar. De entre ellos encontramos algunos que la teoría general del proceso, que las ramas procesales han incluido como los esenciales, que incluso, como usted lo comentaba, no solamente en el proceso penal, sino en el proceso laboral y ahora con los procedimientos civiles y familiares, se han incluido como criterios orientadores que encaminan la actividad procesal no solamente de las partes, sino de los órganos jurisdiccionales que intervienen. Me refiero a los principios de concentración, de inmediación, de continuidad, contradicción, obviamente la oralidad, que se traduce no solamente en una herramienta metodológica a través de audiencias presenciales, donde las dirige el titular del órgano jurisdiccional, sino que además permite esa inmediación, que estén las partes presentes, que esté el órgano jurisdiccional, que se resuelva dentro de la audiencia, y usted lo comentaba muy claramente, estamos en una coyuntura de transición en lo procesal, en todas las vertientes y en todas las ramas procesales, y ahora le corresponde a la materia civil y familiar. ¿A qué nos referimos? A que estamos viviendo la transición en donde ciertas figuras e instituciones están a punto de desaparecer, es decir, la tendencia hacia la oralidad para dejar atrás la escritura como forma preponderante. Medios de prueba que se traducían en importantes y protagonistas como la confesional en el Código Nacional desaparece. Dejar a un lado el expediente escrito para dar pauta y dar la posibilidad de que exista un expediente electrónico, y algo que va a acelerar y generar la agilidad en la dinámica procesal, las notificaciones electrónicas. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que un proceso se dilata por un cuello de botella, que es precisamente el no poder emplazar a la parte demandada? Que esto va a generar con el Código Nacional, a través del uso de tecnología, de medios digitales, medios electrónicos, la posibilidad de tener procesos más seguros, más certeros, pero también más ágiles para lograr que la justicia sea pronta y expedita. Y bueno, dentro de estos principios trae a colación la fracción 9 del artículo 7 de nuestro Código Nacional, el interior superior de la niñez, que es fundamental en materia sustantiva familiar, pero también en materia procesal familiar, que está incluido en nuestro código. ¿Cómo ve usted que este principio se convierte no solamente en un principio en la Constitución de nuestro país, sino en uno de los baluartes más importantes del Código Nacional? Es un sustento, una base precisamente para el respeto y el ejercicio correcto de los derechos de la niñez en México. Precisamente, justo el interés superior de la niñez es una situación muy comentada, que en todo proceso judicial ya lo tenemos muy presente los abogados y alardeamos de que lo hacemos valer en las diversas controversias, interés superior de la niñez. Pero bueno, de esta parte a que la realidad social sea un hecho, pues es una brecha un poco grande. Pero es importante ya esta visibilización en nuestro nuevo Código Nacional, y que nos dice que precisamente este principio debe de ser de observancia para respetar estos derechos de la niñez por sobre cualquier otro que esté en pugna, que esté en litigio en un proceso de este tipo, y que conlleva
y obliga precisamente a las autoridades jurisdiccionales a implementarlo de forma eficaz. Y esto es todo un reto, como muchos retos que están inmersos en este nuevo Código Nacional. Pasamos de 5 o 6 principios aproximadamente que se manejan en las entidades federativas donde ya se maneja la oralidad, ahora a 17 principios rectores de los procesos, y que todos son de suma importancia, y precisamente es muy importante que los estemos indagando, que los estemos haciendo valer y comprendiendo, porque es el apego y precisamente este cambio a la oralidad y la correcta aplicación. Pero en específico el principio de interés superior de la niñez era necesario que estuviera ahí, que fuera visible, y que los juzgadores y todos los operadores jurídicos lo tuvieran muy en cuenta para aplicarlo, y considerando un principio rector de observancia general, respetando los derechos de los niños, porque no es un hecho desconocido, ¿verdad, doctor? Que normalmente en las controversias de orden familiar los niños parecen sujetos todavía, no son sujetos de derecho todavía, sino que los padres los consideran a veces como botín de guerra. Claro, entonces es importante que se respete y que se cambie esta perspectiva de prepondera precisamente este interés que se tiene de la sociedad, de los órganos jurisdiccionales, de proteger a la niñez, que son pues un grupo vulnerable y que tienen derecho a una escucha efectiva, que tienen derecho a que se les respete su derecho, es una convivencia efectiva con ambos progenitores, el acceso a lo indispensable para poder subsistir, y sobre todo también protegerlos de algunos tipos de violencia familiar, ¿no? Que se le decreten también vicaria, violencia vicaria. Y por cierto, también este concepto que es reciente, realmente de 2021 para acá se ha estado implementando y que ha entrado en discusión, y que precisamente está pues en boga de muchos operadores, de muchos analíticos jurídicos, donde dicen es un fenómeno que se da, es un fenómeno que se necesita contemplar, visibilizar, sí. y ya está contemplado en este nuevo código. Obviamente decían, como cualquier legislación, como cualquier norma, son perfectibles, son sujetas a perfeccionarse, a detallar algunos puntos, y precisamente en estos 4 años pues se va a poder realizar algunas modificaciones. Yo creo que van a ser las menos, pero sí va a haber detalles que se tengan que perfeccionar, pero indiscutiblemente es importante este principio. Así es, y yo insisto en que este Código Nacional pues constituye una panacea en la materia civil y familiar, porque nos estamos percatando de que el derecho civil, el derecho familiar se han constitucionalizado, es decir, hemos asumido no solamente principios constitucionales incorporados en estas normas procesales, sino que además reviste importancia, y es importante considerarlo, que está acorde a los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el ámbito convencional. El interés superior, la perspectiva de género, el acceso a la justicia, el tener la posibilidad de tener, dice el código, la litis abierta, es decir, no solamente es la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención o la contestación de la reconvención, sino darle la oportunidad al juez que considere prácticamente todas las fases, los estadios procesales, para considerar todo aquello que sea necesario. Decíamos en el antaño, pues las aumentar de actuaciones hasta el último momento, pero aquí no cerrarlo, dejarlo abierto para que el juez se percate prácticamente de todo lo desarrollado por las partes. Y también es importante señalar, usted lo comentó, 17 principios rectores, que si uno los busca en el artículo 7, pareciera que el más importante sería el primero, pero están ordenados en forma alfabética, es decir, desde el primero, que es acceso a la justicia, la concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, el que mencionaba usted, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta, oralidad, perspectiva de género, preclusión, privacidad y publicidad. Y bueno, para quien se inicia en el conocimiento, en la comprensión y posteriormente en la aplicación de lo procesal, pudiéramos tener que quizás habría que considerar todos como importantes,
pero el que reviste importancia es la oralidad. Es un código nacional que establece sistema de impartición de justicia civil, sistema de impartición de justicia oral, y en donde encontramos rasgos muy importantes, la tendencia hacia la oralidad como regla general. Eso no quiere decir que no tengamos posibilidad de ver formalidad escrita, pero será lo menos. Habrá preponderancia de la oralidad y las audiencias serán públicas, salvo las propias restricciones que el código o la ley o los acuerdos que emitan los consejos de la judicatura determinen. También le quería comentar, hay un artículo que señala como regla general para todos los sistemas de impartición de justicia, requisitos de la demanda, en donde estamos acostumbrados a lo clásico, a quién se dirige, los fundamentos de derecho, los hechos, las prestaciones que reclama. Pero me parece interesante, maestra Lupita, que el propio Código Nacional señala no solamente los preceptos legales que invocan las partes, sino los principios en las convenciones, la doctrina, los criterios jurisprudenciales, es decir, ya no dejarlo abierto, sino que es necesario establecerlo como requisito. Totalmente. Fíjese que estamos muy acostumbrados precisamente a estas formalidades del procedimiento, ¿no? Y esta amplitud del reconocimiento de estos principios rectores, y precisamente la cuestión de la litis abierta dan un nuevo panorama y esta facultad de los órganos jurisdiccionales para velar efectivamente por los derechos de las partes y en específico de los grupos vulnerables, ¿no? Incluso hay un reconocimiento también, este nuevo código tiene esta visión constitucional y con perspectiva también de derechos humanos, de preponderar este cuidado y esta diligencia en los derechos de los grupos vulnerables. Y obviamente nos permite también desde esta etapa procesal hacer valer estos principios rectores. Ahora, si el juez se percata de que efectivamente hay una situación que se deba de considerar y plantear en la litis, tiene esa facultad que le da el nuevo código y que tiene que ir hilada precisamente a estos principios como el acceso a la justicia. Obviamente, también en esta cuestión de los principios, de estos 17 principios, lleva todo un reto poderlos implementar, precisamente también en la cuestión de la inmediación, ¿no? Donde un eje y una línea que busca precisamente es que sí sea efectiva este contacto directo, este contacto personal, e indelegable de los jueces, del órgano jurisdiccional con las partes, ¿no? Que muchas veces en cuántos procesos ni siquiera luego conocían al juez, ¿no? El trato era simplemente con el secretario judicial y el juez no tenía este acercamiento humano con las partes. Bueno, ahora dicen tiene que necesario aplicarse de forma concreta y de forma muy de una forma imperativa este principio, y que además también relacionado precisamente con esta mediación, una novedad, por ejemplo, es este famoso alegato de oídas, que también está establecido en este nuevo código y que da la oportunidad también a las partes de acercarse al juzgador y decir, ¿sabes qué? Te solicito, independientemente de los medios probatorios que hayas ofertado y de todos los hechos que ya se hayan planteado, de todos los presupuestos fácticos que están en la demanda y de todas mis pretensiones, necesito que me escuches, necesito que pongas atención en específico a este punto. ¿Y qué nos dice el nuevo código? Sí, el juez tiene que dar esa apertura, pero el único requisito que nos va a solicitar y que pide respeto, y volvemos a traer a colación y a ver la relación entre todos los principios rectores, el principio de contradicción, ¿no? Te voy a escuchar, pero sabes que tengo que llamar a la otra parte para que también me manifieste, ¿no? Y no pueda ser como esta parte de parcialidad, que se pueda malinterpretar, porque también era eso, ¿no? Luego iban a ver a los jueces y bueno, en la práctica luego nos llegaba a tocar que decían, no, es que sabes que esta persona ya pasó a ver el juez y ya esto se presta que seguramente ya le va a dar la razón, y este principio y este alegato de oídas precisamente busca esta parte de respetar de forma efectiva este derecho a ser escuchado, pero que también sea en apego al principio de contradicción
E incluso yo siento que sería una parte también de humanizar el procedimiento, ¿no? De escuchar esta parte que a lo mejor en un expediente frío no se lee, no se percata el órgano jurisdiccional y que tanta falta hace. Humaniza en específico más obvio en la materia familiar, porque es un área muy sensible, donde están precisamente derechos importantes involucrados, de niños, de adultos mayores, de mujeres que entran en estos grupos de vulnerabilidad, y que también con relación, por ejemplo, a este principio de perspectiva de género, pues tiene el juzgador que allegarse de todas estas herramientas para poder hacer efectiva la justicia. Y al hablar de esta perspectiva es precisamente considerar todas estas herramientas sociológicas, jurídicas, doctrinarias, para poder dar y respetar conforme al género estos derechos y esta correcta aplicación que sea tendiente a la igualdad. Y muchas veces dicen, al hablar de perspectiva de género estamos hablando de que es un favoritismo a la mujer, ¿no? Y está también mucho en contradicción. Está mal entendido. Así es. Pero la realidad es que no, permite al juez precisamente una visión más amplia. Yo decía, como una lupa, visibilizar estas problemáticas que se han dado y que se siguen dando en cuestión de género. Pero bueno, es parte del proceso, y que nosotros pues sí tenemos la tarea de poderlos implementar desde precisamente nuestra demanda inicial, e incluso ya en las audiencias orales. Yo en muchas clases, en muchas pláticas que doy, comento, no nada más es saber el proceso, no nada más saber es decir qué voy a hacer en la audiencia preliminar o en la audiencia inicial, o qué voy a hacer en una audiencia de desahogo de pruebas, sino es entender el por qué rigen estos principios rectores todo el procedimiento, y que incluso nos dan pautas para nosotros poder argumentar en una audiencia cuando se nos inadmite una prueba, cuando no se está aplicando efectivamente esta perspectiva, cuando se vulnera el derecho de un niño, niña y adolescente. Podemos argumentar con apego a estos principios rectores que los órganos jurisdiccionales tienen obligación de cumplir, y que ahora pues ya están aquí. Antes era pues más limitado, ¿no? Simplemente inmediación, concentración, continuidad, y bueno, era como más la cuestión procesal. Ahora ya nos están incluyendo otra perspectiva, perspectiva más global. Uh-huh. Y en donde estén inmersas pues las partes involucradas, las autoridades que precisamente son los jueces y los auxiliares en la impartición de justicia. Y me salta a la vista lo que usted comenta, de que no solamente vamos a tener un código en donde la tendencia es a la oralidad, el uso de tecnologías, de medios digitales, la posibilidad de tener estos alegatos, que es también muy valioso, porque estábamos acostumbrados, usted lo comentaba, en ciertas entidades federativas, a hablar de procesos orales, civiles e incluso familiares, en donde solamente se manejaban alegatos de apertura, pero tiene una característica el código, que no solamente son audiencias orales, sino que se le va a dar la oportunidad a las partes en la audiencia importante, la audiencia principal o audiencia de juicio, que antes del desahogo de pruebas se presenten alegatos, se expongan, apertura, se desahoguen las pruebas y vienen los alegatos de clausura. Claro. Y esto me trae entonces la idea de que las partes no solamente deben conocer el código, no solamente deben estar preparadas para la oralidad, que sea la forma de comunicarse en las audiencias, sino que además tienen que generar esa habilidad y destreza de argumentar. Totalmente. Porque no solamente es conocer el precepto legal sustantivo, el precepto legal adjetivo o procedimental, sino que además tener como herramienta clara el poder exponer peticiones, medios de prueba, incidentes, recursos de manera oral ahí en la audiencia, pero también saber cómo se argumenta, que eso es lo que nos distingue como profesionistas. Los profesionales del derecho no solamente tenemos que generar habilidad de redactar, escribir correctamente, utilizar también el lenguaje oral, sino además poder utilizar la argumentación, que será indispensable prácticamente en la mayoría de los procesos orales civiles que están contemplados en el código y también en materia familiar. Teoría del caso, que no se dice mucho, pero que está implícito. La teoría del caso no es exclusivo de la materia penal, mucho menos de la materia laboral. Prácticamente
nos está tocando visualizar y presenciar que los procesos orales incluyen un paquete de instituciones como es estrategias de litigación, saber interrogar y contrainterrogar, saber objetar y plantear desde el inicio, independientemente como parte actora o como parte demandada, una estrategia de litigación que incluya prácticamente todo lo que voy a hacer en el proceso a través de esa famosa teoría del caso. Exactamente. Yo creo que toca un tema muy importante, doctor. La capacidad que tiene, que debe de tener el abogado para adecuarse a este tipo de procedimientos, y el argumento, pues precisamente es la base de todo. Ahora ya tenemos que desarrollar esta habilidad de expresión oral, porque sí, de repente estábamos muy acostumbrados, y yo todavía lo veía en algunas audiencias sí, orales familiares, por ejemplo en el Estado de México, donde muchos se quedaban con esa costumbre, después lo hago valer, ¿no? Y después ingreso un escrito, y yo es algo que les reitero mucho a los colegas, ¿no? Tienes que hacerlo valer en esta etapa de juicio, porque haciendo alusión de nuevamente a otro principio rector, la preclusión. En oralidad, precisamente las fases son muy estrictas y tienes esa oportunidad de poder debatir, de poder argumentar y de poder impugnar en ese momento. Pero si tú no vas preparado, si tú no vas consciente de que tienes que llevar ya un argumento, un agravio listo, pues no vas a poder argumentar, no vas a poder hablar, no vas a poder obtener de alguna forma la razón que necesitas para tu cliente, ¿no? Entonces, yo creo que también aunado a toda la preparación que conlleva este nuevo código en cuestión de nuevos conceptos, porque también fuera de cámaras platicábamos, ya se incluyen que metadatos, que firma electrónica avanzada, que ya es algo que tenemos, que estamos como ya familiarizados. Estamos familiarizándonos, porque no la totalidad de abogados tienen firma electrónica, por Así ejemplo, y que es una obligación, y hay que ser conscientes que también hay una generación de abogados que le está costando trabajo adaptarse a estos medios electrónicos, es una realidad, pero tenemos como obligación, como operadores, pues hacerlo y poder brindar estas soluciones tecnológicas y adaptarnos a estos nuevos cambios. Y este proceso de 4 años, le decía que independientemente de todos los nuevos conceptos y de familiarizarnos y de incluso encontrar detalles y ayudar a perfeccionar esta aplicación del nuevo código, también conlleva esta preparación en oralidad, porque sí veíamos como muy lejano esta parte de los penalistas debatir en una audiencia, ¿no? Sí. Y que es preponer y objetar y repreguntar. Bueno, también vamos a tener que desarrollar técnicas en la materia civil familiar, claro, y saber en qué momento puedo repreguntar, en qué momento, o cómo hacer un buen interrogatorio. Incluso sabemos que la prueba confesional, cuánto trabajo costaba, o sea, la calificación de las preguntas, ¿no? Y que yo todavía me asombro que muchas veces todavía les cuesta trabajo formular preguntas cerradas, que son posiciones, que son imputaciones, que se tienen que hacer directas y que tienen que cumplir ciertas reglas procesales, como que no sean más de 2 hechos, que no sean insidiosas, que la respuesta tenga que ser afirmativa, sí o no, etcétera. Pero a lo que voy, que aún así nos costaba, y eso que lo preparábamos pues con anticipación, porque teníamos ya que llevarlo preparado y exhibirlo en la audiencia, y ahí en ese momento pues el juez las calificaba. Ahora no, ahora vamos a estar así cara a cara con el juez, las partes, y vamos a estar interrogando, vamos a estar preguntando, y tenemos que tener esa habilidad, tenemos que conocer el expediente, tenemos que dominar estas técnicas para poder obtener información valiosa, ¿no? Porque no nada más voy a ir a preguntar por preguntar, ¿no? Porque luego dicen, es que para que el cliente vea que sí que sí estoy actuando en su juicio, en su audiencia, y me voy a preguntar cosas que incluso ya están en el expediente. No, lo que se busca también es que sean preguntas concretas, que sean preguntas muy acordes a lo que yo quiero obtener de información, o que quiero acreditar en cuestión de una testimonial, por ejemplo. Pero sí tenemos que un compromiso muy grande de actualizarnos y de desarrollar estas habilidades blandas que deben de ser alternas, y que yo creo que incluso en las facultades, en las escuelas nuevas de derecho, tienen que voltear a ver esta parte importante de formación del abogado, que bueno, en mi tiempo, por ejemplo, yo no llevaba ninguna materia de oralidad, ¿no? Era ni de argumentación, argumentación o razonamiento probatorio, claro, que también no es exclusivo de la materia penal.
estamos hablando de reglas que aplica en cuanto a la psicología del testimonio en cualquier proceso, en cuanto a la forma de ofrecer, entender, razonar la prueba pericial, que será necesario actualizar en los planes de estudio, como usted lo comenta, de escuelas y facultades de Derecho, voltear a ver lo que tenemos enfrente, un Código Nacional de Procedimientos Civiles que abroga a la totalidad de los códigos procesales y que encamina, pues, el instrumento procesal para resolver controversias de carácter sustantivo. Y también yo quisiera comentarle algo que ya no sucedió en materia procesal penal. Creer que solamente es necesario para el operador jurídico, el litigante que se encuentra litigando en audiencias civiles, familiares, considerar solamente lo procesal. Y yo creo que también hay que entender que lo procesal nunca va a sustituir a lo sustantivo. Son dos vertientes que son necesarias para un abogado postulante. Lo sustantivo, de lo cual genera una controversia por incumplimiento, por una negativa a cumplir con obligaciones, o bien por una interpretación equivocada, que genera una controversia, una litis, y que es lo que va a generar y detonar la dinámica procesal. Entonces, entender que el operador tiene que actualizarse, y el estudiante que se encuentra inscrito en facultad o en escuela de Derecho tiene que enfocar que ahora no solamente le corresponderá vivir el momento de transición, conocer el procesal vigente, pero también encaminarlo hacia la implementación y consolidación de este nuevo código. Y quería preguntarle al respecto, ¿qué va a pasar con los asuntos que se presenten a partir de mañana en las oficialías de partes? Bueno. Porque entendemos, y ya lo había comentado, que este código, si bien ya está publicado, en tanto no exista una declaratoria expresa del Poder Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación para la aplicación en cuanto federal, no estará vigente. Y eso también tendrá que acontecer en lo local, una declaratoria de inicio de vigencia como ocurrió en materia procesal penal, además de que en los transitorios se establece que será gradual. Tiene la autoridad que ejecute, que implemente 4 años máximo, tanto a nivel federal como a nivel local, 1 de abril del 2027. Pero si la pregunta es, ¿qué pasará con las controversias que inicien a partir de mañana? ¿Seguirán sometiéndose a la legislación procesal, pues que conocemos, entre comillas, se encontraba vigente y se tendrán que resolver con esa normatividad? ¿O bien cuándo se puede ya invocar el nuevo Código Nacional? Sí, claro, precisamente como bien lo dijo, es un proceso transitorio. Tenemos este tiempo de aplicación de 4 años, precisamente hablábamos de la temporalidad hasta el 1 de abril del 2027, y justo las entidades federativas también tienen que estar en condiciones de poderlo aplicar, porque efectivamente ya se publicó y ya entra en vigencia, pero a partir de este momento las entidades también tienen que hacer una valoración de ajustes, adecuarse, porque infraestructuras, hablábamos que es todo un reto, incluso por ejemplo en esta cuestión tecnológica, donde hablan que todas las audiencias tienen que estar resguardadas, la capacidad, por ejemplo, tecnológica que tengan para el almacenamiento de datos, son situaciones que tienen que adaptar cada una de las entidades federativas, e incluso hablábamos también de la adecuación del Código Civil con el Código Procesal, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, Ciudad de México, el procedimiento de divorcio incausado está, yo creo que erróneamente, en el Código Civil, cuando plantea todo el proceso, y hay que hacer esas adecuaciones, ¿no? Y cuando encontramos cuestiones sustantivas en los códigos procesales y viceversa. Exacto, entonces hay que ir ajustando, y vamos a tener este proceso de 4 años, donde se tiene que esperar a que el Congreso local haga esta declaratoria de incorporación de este nuevo código y diga, ¿sabes qué? Ya público que estoy en condiciones de que se implemente, y a partir de esta declaratoria son 120 días para su implementación ya eficaz. Entonces deben de contemplar estas temporalidades para que en estos 4 años ya podamos estar hablando de una aplicación en todos los asuntos del nuevo Código Nacional. Mientras tanto, bueno, vamos a continuar con la norma que se encuentra vigente. Y así lo señala el artículo 4º transitorio, lo comentaba bien. Los procedimientos civiles y familiares que a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentren en trámite continuarán
su substanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, es decir, conforme al Código Procesal que hoy sabemos que se encuentra abrogado, pero tendrán que resolverse con esa normatividad. Y también quería comentarle, si bien es cierto, el Código Nacional que ya fue publicado el día de hoy entrará en vigor sujeto a una declaratoria que tendrán que emitir los poderes, tanto federales como locales, también señala que el artículo 19º transitorio, que se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción. Y esta disposición, pues prácticamente entrará en vigor el mismo día de hoy, y para el caso en que la fecha de publicación en el diario oficial de este código, en la legislación vigente de las entidades federativas, no exista regulación relacionada con el procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, a partir del día siguiente de dicha publicación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de este código. O sea que en el tema de declaración de ausencia por desaparición, mañana entrará en vigor ese artículo 20º transitorio, y sería de los pocos temas, o quizás el único, en donde no tenemos que esperarnos hasta el 1 de abril del 2027, ni tampoco la declaratoria de inicio de vigencia, sino mañana mismo. Sí, precisamente estos puntos en concreto ya también eran necesarios. Ejemplo, la interdicción, ya sabemos que había sido declarada inconstitucional. Y se seguían llevando estos procedimientos, entonces ya es indiscutible que se tienen que aplicar, y yo creo que este código tiene precisamente esta visión y este respeto a las personas con discapacidad, y dice, ¿sabes qué? Estás vulnerando este derecho, el hecho de que haya una discapacidad y que exista tal vez una limitación intelectual o de otra índole, no quiere decir que se nulifiquen tus derechos como persona. Entonces, justo es adecuar y acompañar a estas personas vulnerables para que, dependiendo del grado, pues tengan o las funciones que realicen no sean invasivas de sus decisiones como persona. También las declaratorias de ausencia eran procesos tan complejos, y es una realidad, doctor. Yo creo que usted lo ve también en el ámbito penal. ¿Cuántas personas desaparecidas hay en este país? Y que muchísimas. Esto va en incremento. Es una situación alarmante, real, sí. La trata de personas. Y bueno, recordemos que también justo con una desaparición de persona van inmersos también situaciones temas civiles y familiares, de patrimonio, de familia, y que deben de atender de forma inmediata y más ágil los órganos jurisdiccionales, ya justo a una realidad social, con apego a esto que estamos viviendo, que de verdad es alarmante, pero yo creo que estas excepciones fueron muy necesarias, que ya se implementara a partir de la publicación y de entrada en vigor de este nuevo código. Así es. Y le quería preguntar algo muy concreto, como una generalidad que contiene el código, los medios de prueba. Adelantamos someramente que desaparece la prueba confesional, pero ¿qué medios de prueba subsisten y que serán importantes no solamente en cuanto a la justicia civil, sino en cuanto a la justicia familiar? Como generalidad, ¿qué medios de prueba tenemos que conocer, comprender y posteriormente aplicar? Claro, bueno, sí hablábamos que ya no está la confesional con todas estas formalidades, sino se implementa la declaración de propia y de parte contraria, que es muy similar a lo que se lleva en la Ciudad de México. A diferencia, por ejemplo, del Estado de México, donde actualmente sí se pueden llevar las dos, tanto la confesional como la declaración de parte. Y ahorita no pues se excluyen. No se excluyen. Ahorita actualmente todavía no, pero ya este nuevo código dice, sabes que ya la confesional ya fue, ¿no? Y algunos estarán en contra, otros a favor, pero la realidad es que ya estaba rebasada la probanza, ¿no? Ya estaba viciada, incluso puedo decir. Y esta declaración de parte permite precisamente este interrogatorio abierto, cerrado, donde pueden o tenemos que tener estabilidad para poder obtener respuestas concretas, lo que decíamos, y también pueden, digamos que reviste un poquito, muchos dicen, es que absorbió la confesional, porque también dice que puedes hacer preguntas cerradas y preguntas abiertas. Bueno, es parte de la clasificación del interrogatorio. Pero ahí tenemos que decirle al público que también no se confunda, porque usted lo comentó, la prueba confesional
tanto en materia civil como en materia familiar y en materia mercantil, era un sobre cerrado que más que preguntas eran afirmaciones a las cuales se les denominaba o se les denomina todavía posiciones, y que previamente a su formulación oral para que sean respondidas por el absolvente, porque hay un articulante y un absolvente, era una respuesta muy precisa, categórica además, un sí o un no, con la posibilidad de aclarar, pero no era pregunta realmente, sino una afirmación que realizaba el articulante y que tenía que responder el absolvente, si es cierto como lo es o no es cierto, y aclarar el punto específico. En cambio, como usted lo comenta, en una declaración abierta o cerrada, pues es una pregunta con toda su interrogante para que la respuesta no se concrete a un sí o un no, sino a una respuesta abierta en donde exista cierta libertad, responder la pregunta con esa libertad y aportar información y allegarle al órgano jurisdiccional elementos de convicción, que eso es lo que se busca. Entonces, desaparece la confesional, tenemos la declaración de parte, abierta o cerrada. ¿Qué otros medios? Otro punto importante de los medios probatorios y que puse especial atención es en la prueba pericial. Sabemos que también en algunos procesos son pruebas reinas, porque la forma de acreditar, por ejemplo, violencia familiar, pues indiscutiblemente es una pericial en psicología. Sí. En el Estado de México actualmente son oficiosas tanto la psicología como de trabajo social, precisamente en asuntos donde estén inmersos niños, niñas o grupo vulnerable. Sí. Pero en este nuevo código dice que todas las pruebas periciales que sean ofertadas, el Estado tendrá la obligación de solventarlas, es decir, será a través de peritos oficiales. Esto es como una situación también importante, porque precisamente en algunas entidades, cuando no son de forma oficiosa, reviste un problema para las partes cuando no tienen el recurso para pagar una prueba pericial. Entonces, ¿qué nos dice el nuevo código? ¿Sabes qué? El Estado tiene esta obligación de proporcionar estos peritos oficiales para el desahogo de estas probanzas, a excepción de avalúo de inmuebles o cualquier u otro tipo de pericial que tenga que ver con los inmuebles. Pero fuera de ahí, tienen esta obligación que puede ser, yo estaba analizando, puede ser benéfico, pero también tiene sus detalles, ¿no? Sabemos que cuando los peritos son pagados por el Estado, por ejemplo, pues hay una saturación también de trabajo y conlleva que los procesos tan solo para las valoraciones sean bastante amplios y que y que precisamente este código, si tiene la finalidad de dar celeridad a los procedimientos, puede ser ahí un detalle de estancamiento si es que no se hace de forma efectiva y que realmente el Estado pueda sustentar y pueda dar estas herramientas para tanto humanas como tecnológicas para poder desahogar estos medios de prueba en cuestión pericial. La declaración de testigos también va a seguir las mismas líneas que en algunos estados de oralidad. Tienen que ser preguntas, tienen que ser repreguntas. Con sus propias técnicas y requisitos, como le decía usted, formalidades de la propia prueba. Claro. La inspección, el reconocimiento judicial, este famoso alegato de oídas que ya estábamos platicando, y cualquier... La prueba de informes. Los informes, claro. Y otros medios de prueba que se refiere a cuestiones tecnológicas, de videograbación, de fotografías, aplicaciones y redes sociales. El documento electrónico, por ejemplo, ya lo consideran, porque antes era documento impreso físico, y de repente había esa confusión. ¿Cuál es documento electrónico y cuál es una documental, ¿no? O cuál es algo obtenido por un medio tecnológico? Bueno, aquí ya se especifica que las autoridades incluso van a poder o los particulares enviar documentos electrónicos que tengan ese sustento. Que tendrán obligatoriamente sus propias reglas de incorporación. Claro. Es decir, no solamente las reglas en cuanto a cómo se ofrece, cómo se admite, cómo se prepara, cómo se desahoga y cómo serán valoradas, que también es un tema fundamental, la valoración por parte del órgano jurisdiccional, sino además cómo incorporamos prueba electrónica, cómo incorporamos prueba de informe, que también dice el propio código que son importantes los informes que emitan las autoridades, como decía usted, en caso de violencia familiar, violencia vicaria, violencia o cuestión de género, grupos vulnerables, mujeres, niñas. Entonces creo que el código abona y aporta
para generar una justicia más pronta y expedita. La cuestión de los exhortos, doctor, por ejemplo, ya también establece que tienen que ser de forma electrónica. Excepción que si de plano no hay medios, porque también sabemos que hay juzgados o hay localidades de verdad que tienen escaso acceso a la tecnología, pero van a preponderar estos medios de comunicación entre autoridades jurisdiccionales. Y esto yo creo que es una super solución para las personas y para nosotros como abogados, porque, híjole, ya que tienes que notificar en Monterrey, ¿no? En Baja California, y en lo que haces la diligencia, en lo que regresa, era realmente un tiempo bastante amplio y que nos causaba ese dolor de cabeza. Y luego, si a lo mejor no se realizaba la notificación, pues volverla a hacer y era un cuento de no acabar. Entonces ya a través de estos medios tecnológicos se busca agilizar esta comunicación entre órganos jurisdiccionales y que sea más rápido, ¿no? Así la cuestión de notificación de emplazamientos. Pero bueno, son muchos retos. Son muchos retos, no nos daría tiempo para agotar todas las temáticas. Son 10 libros en los que se encuentra dividido el Código Nacional y reiterando, 1,191 artículos en donde se establecen reglas, principios, generalidades de la impartición de justicia civil, la impartición de justicia oral, atendiendo preponderantemente a procesos orales, pero también dejando ciertos tramos para los procedimientos o procesos escritos que subsisten. No desaparecen por completo, pero entender que este código tiene una tendencia y una preponderancia hacia la oralidad. Y como usted ya lo manifestó, 17 principios rectores, en donde evidentemente habrá algunos más importantes que otros, todos son interesantes, son obligatorios conocerlos porque se harán valer precisamente dentro de los procedimientos. Aquí yo creo que con esta pregunta, si usted me lo permite, pudiéramos cerrar nuestra charla del día de hoy, dejar temas pendientes para una segunda ocasión, si usted está de acuerdo, establecer por qué un Código Nacional de Procedimientos y no un Código Nacional de Procesos. ¿Acaso desaparece el concepto proceso jurisdiccional de nuestra temática? ¿Por qué anteponer procedimiento? Cuando quienes hemos conocido la materia sabemos que la forma heterocompositiva de resolver un litigio pues es el proceso jurisdiccional, en donde intervienen las partes en presencia de un juez, quizás de un magistrado, y donde se aplica la ley al caso concreto con una sentencia. Pero el título es procedimientos. ¿Eso significa que entonces el proceso pasa a segundo plano? ¿O qué diferencia tendríamos en este código entre procedimiento y proceso? Sí, bueno, yo creo que una de las vertientes para considerar precisamente un Código Nacional de Procedimientos es la multiplicidad precisamente de valga la redundancia, de procedimientos que existen tanto en materia civil como familiar. Entonces recordemos que lo que se busca es la unificación de estos criterios y precisamente se contemplan diversas cuestiones o diversas líneas en cada tipo de procedimientos. Por eso se le dio el enfoque multidisciplinario, porque engloba tanto procedimientos especiales, procedimientos familiares, juicios orales sumarísimos, que también es una figura digna de mucho análisis, que va a ser parte fundamental y también. Y será potestativo determinar cuáles entran en ese juicio sumario, que puede ¿verdad? ser como algo benéfico para las entidades, porque pueden adaptar algunos procedimientos que tengan ahí alguna laguna. Entonces, yo creo que es esa línea que se considera. Se me viene a la mente, por ejemplo, poder tener certeza de que una persona que no contrajo nupcias, no tiene un vínculo matrimonial, vive en concubinato, que a lo mejor incluso no sería contencioso, pero sí un trámite ante un órgano jurisdiccional que además requiere celeridad. Y otro tipo de trámites jurisdiccionales, algunos contenciosos, algunos que pudieran englobarse en una jurisdicción voluntaria, pero que también está previsto por el Código. Escuché por ahí que incluso hasta el divorcio, ¿no? Pudieran adaptarlo ahí, porque, bueno, es muy general cómo se engloba aquí. El único procedimiento relacionado con el divorcio derechos, ¿verdad? Es el bilateral, pero si hablamos ya de divorcio, nada más hay un artículo, el 677, si no mal recuerdo, que establece que se plasmará la demanda de divorcio, habla de demanda de nueva cuenta, y dice que en la audiencia preliminar se puede determinar que se
tiene por disuelto el vínculo matrimonial y continuar con la etapa contenciosa. Pero bueno, digo, hay que ir adaptando estos tipos de procedimientos y hace honor el código a esto, ¿no? A esta multiplicidad de procedimientos que tenemos que llevar a cabo. Así es, maestra Lupita. Pues muy interesante lo que nos acaba de platicar. Hemos escuchado a la maestra María Guadalupe Guzmán López, que nos expuso principios, generalidades de algunas cuestiones concretas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que hoy precisamente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Muy contentos por la aceptación, por su explicación y por haber estado con nosotros en la Neta del Derecho. Y esperemos contar nuevamente con su presencia, su participación, maestra Lupita. Y pues muchas gracias. ¿Dónde la podemos encontrar? Sus redes sociales, si gusta compartirlas. Claro que sí, doctor. Bueno, por último, agradecerle la invitación. Para mí es un gusto, un placer compartir con usted y con toda la audiencia de La Neta del Derecho. Como saben, me pueden encontrar en todas las redes sociales, porque ya, así como el código que hay que actualizarnos, Así nosotros es. También como abogados. Entonces me pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Guadalupe Guzmán Abogada. Ahí estoy a la orden. Y al WhatsApp 56 14 83 88 69 estoy a la orden. Pues muchísimas gracias, maestra Lupita, y pues a nuestro público agradecer que nos hayan acompañado esta mañana de 7 de junio de 2023, con la invitación para que nos vuelvan a acompañar el próximo miércoles en este programa, La Neta del Derecho, en Radio Lex, agradeciendo a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a la producción. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio.